dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Bienvenidos a Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 11 de diciembre. Es el último mes del año 2023. Son las 10:33 en todo el territorio dominicano. Y el día de hoy tenemos, como cada día, un programa dedicado a ustedes, dedicado a que aumentemos los conocimientos en materia de salud. La salud, el bien más preciado de todas las cosas que posee el ser humano, de todos los bienes. La salud está por encima de eso. Desafortunadamente, lo estimamos, le damos el valor que tiene cuando se pierde muchas veces. Entonces, Cátedra Médica, una producción del grupo RCC Media, Radio Cadena Comercial, a través de sus frecuencias compartidas, 98.5 para toda la región del Gran Santo Domingo, el este, el sur cercano, y las 14 provincias del Cibao a través de Premium 101.1. Así que a través de esa frecuencia a nivel nacional. Los cibernautas nos siguen a través de YouTube. Ahí estamos en Rumba FM, y los televidentes a través de Telefuturo, un resumen que producimos cada fin de semana. Pues ahí tenemos un resumen, y también tenemos Lisania. Sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes. A partir de las 12 del mediodía. Buenos días, Lisania. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza cada mañana a través de Rumba 98.5 FM. Estamos muy contentos de iniciar la semana, como es costumbre, con nuestros lunes de catedráticos. Vi ahí unas fotos, me envió la alta jefatura de RCC Media, donde se te veía a ti ahí en una actividad con el señor Isidro Labur, disfrutando ahí de unas fiestas de fin de año que preparó el grupo RCC Media. Estaban ahí jalándose todo el mundo, estaban contentos, comiendo. Yo estaba trabajando como de costumbre, no pude ir, pero te vi ahí muy contenta, Lisania. Sí, tomé mucha agua. Tomaste mucha agua, sí. Pero no es el caso de Labur, que se dice que lo tuvieron que agarrar. No sé qué era lo que tenía. Gracias a todo la alta dirección, a don Antonio y a la familia completa, a doña Montserrat, por esa fiesta. Julio Martínez no pude estar, como ya te informé, y a don Antonio porque estaba trabajando. Señores, hoy tenemos uno de los temas más interesantes, que podemos nosotros conversar, y es que la educación médica, la educación en salud, es uno de los pilares del desarrollo de los pueblos, porque siendo la medicina, siendo la salud, y siendo todo lo que tiene que ver con medicina y con salud, lo mismo que con enfermedad tan importante, tan relevante, el formar seres humanos pues ha sido una de las disciplinas que desde antes de tener nosotros referencia de escritura, o sea, cuando estábamos en la prehistoria, cuando el hombre escribía en la caverna, cuando hacía arte rupestre, desde ese momento hasta hoy, donde tenemos toda el ciber e hiperdesarrollo que tenemos, la educación en el área de la salud ha sido puntal, ha sido definitorio para la supervivencia y la evolución de los grupos humanos. Y hoy estaremos conversando con 3 profesionales de alto nivel. Yo me enorgullezco y me complazco mucho en tener a mi lado al doctor Jorge Asjana, quien fue mi profesor, pero fue un profesor muy especial porque me enseñó anatomía, me enseñó a disecar, íbamos los sábados, y qué bueno tenerlo en el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, doctor Jorge Asjana. Muy buenos días a Mauri, Liz, a todos ustedes que están con nosotros en este prestigioso y muy visto y oído programa. Así es, y también nosotros le damos la bienvenida a otro médico que tiene un prestigio muy ganado en los corrillos educativos. Él es decano de la Facultad
de la Universidad de UNIBE, el doctor Marcos Núñez Cuervo, y conocido sobre todo como un cirujano muy particular. La cirugía de mano, durante mi formación, tenían dos sinónimos. Héctor Herrán, desafortunadamente ido a destiempo, nuestro querido Marcos Núñez. Ellos peleaban en pareja. Él es el decano de la Facultad de Ciencias de Salud de UNIBE. Yo creo que ya Marcos está por ahí, ¿verdad, Isidro? Buenos días, doctor Marcos Núñez. Buenos días, Amaury y Liz. Gracias por la invitación a Cátedra Médica y por invitarme a compartir este importante tema con dos amigos entrañables como el doctor Jorge Ajana y el doctor Miguel Rubiú. Bueno, gracias por la invitación. Así mismo es. Miguel Rubiú, entre tapones, que es la calamidad de la República Dominicana y muy particularmente de la ciudad capital. Esto es un pandemonio. Yo creo que las autoridades de verdad actuales y los que están aspirando, estaba hablando el otro día con el profesor Leonel, y el profesor, mire, usted tiene que tener una propuesta para este asunto. No ha podido llegar todavía Miguel Rubiú. Pero viene, lo mismo, viene por ahí, pero es que es difícil. Todo el que nos escucha desde la República Dominicana sabe lo que significa esto. Lo que quizás no nos entienden mucho son los que están ahora mismo, digamos, en Budapest. El que está en Budapest no entiende mucho porque allá las cosas son diferentes. Pero nada, estamos esperando a Miguel Rubiú. Y yo creo que sin más, nosotros tenemos que dar inicio justamente a lo que estábamos conversando. Y esta pregunta va para ambos. La educación médica, sobre la visión que tienen los educadores, los profesores, ustedes que son profesores, yo no sé cuántos alumnos hemos pasado por sus manos, doctor Jorge Asana. Más o menos, dígame un número, no me diga que mucho. Cientos de alumnos, Yo creo que por no decirle algún millar. Miles, porque yo que soy alumno suyo, yo tengo, si cuento todo lo que le he dado clase, tengo más de 1,000 alumnos. Empezamos como monitor en el 1980, o sea que... ¿Ha llovido algo? Ha llovido un poco. Marcos, ¿y tú cuántas personas han pasado por sus manos como estudiantes, como residentes de medicina? A ver. Sí, al igual que Jorge, miles de estudiantes. Miles. Sí, nosotros hemos tenido la dicha de haber estado involucrados en por lo menos 3 generaciones de médicos. Así es. La de nosotros y 2 generaciones más. Exacto, porque ustedes fueron estudiantes de sección, ustedes fueron estudiantes y al mismo tiempo también fueron monitores, estudiantes aventajados y luego siguieron en el oficio y hasta el día de hoy, ¿no? Claro, y también hemos estado involucrados en grado y posgrado, ¿verdad? O sea, porque también cuando estamos estudiando medicina se le llama esto grado, ¿no? Para grado, el pueblo. Sí, grado. Y luego en la residencia médica, que Marco ha sido profesor de la residencia también durante muchos años, y yo también, sí. Y el profesor también Rubiú, Krawinkel, también, pues hemos estado también involucrados en el grado, antes, ¿verdad?, de graduarse de médico, y en el posgrado, ya en las especialidades. Así mismo es. Y bueno, siendo para concluir con la parte de la presentación, ya está por aquí el doctor Rubiú, que ha podido sortear los tapones. Y nos ha permitido entonces ya contar con su presencia. Nos gustaría que el doctor Miguel Rubiú, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de INTED, darle la bienvenida. En primer lugar, saludarlo. Para nosotros es un placer, doctor Rubiú, que usted se encuentre con nosotros. Acompañándonos está el doctor Marcos Núñez a través de la magia de Zoom y nuestro querido doctor Jorge Asana. Adelante. Buenos días. Gracias por la invitación. Lamento la tardanza, pero me agarró un tapón horrible. Ya hablamos. Ya te excusamos. Ya dijimos. Ya, olvídese que ya usted está excusado. No me tenía tan nervioso realmente. No se preocupe, doctor. Y agradecemos la invitación a este prestigioso programa. No, para nosotros es un lujo que ustedes estén acá. Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada por la bula papal 1538, pero tenemos entonces universidades que no son de 1538, que marcan la pauta al día de hoy en
el corolario de universidades que pues enseñan ciencias de la salud. Ciencias de la salud no solamente es medicina, también tenemos enfermería, ¿verdad, Miguel? Doctora Sana. Bioanálisis, sí, farmacia, sí, imagenología también, que tenemos como carrera. Sí. También tenemos salud pública, obviamente también, Sí. la parte de la ciencia fisiológica, de la ciencia morfológica, pues todo ello forman parte del gran equipo de salud. Y ahora también pues estamos incursionando en la preparación para el 911, o sea que cada día las universidades que se dedican, ¿verdad?, a enseñar sobre el área de la salud, cada día están ampliando el radio de acción, sin incluir el posgrado, que ya es mucho más amplio, ¿verdad? Marcos. También quiero aportar odontología. Sí. Y también veterinaria. Exacto. Ahora con este asunto de la pandemia y el COVID, Sí. se hace cada vez más necesario que los médicos, los veterinarios y los ambientalistas nos juntemos. Porque recuerden que el 60% de las enfermedades que padece el hombre son transmitidas por zoonosis. ¿Por quién? Entonces, Por animales. por zoonosis. Ajá. Enfermedades transmitidas por animales y por vectores. Exacto. Recuérdense que estamos hablándole. No hay que irnos muy lejos para hablar, por ejemplo, del asunto del COVID, del dengue, de la malaria y de otras enfermedades conocidas. Que son transmitidas por animales diferentes al hombre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, señores, brevemente, entonces, destacar lo siguiente, para que ustedes entonces disequen el tema como esperamos en el día de hoy. La humanidad, desde esa etapa prehistórica hasta el día de hoy, ha pasado por algunos momentos, ¿verdad? Están ahí, evidentemente, el sujeto que pertenecía a una corte, digamos que trabajaba para un rey, para un jefe, digamos en esa América precolombina, y se le daba el poder, ¿no? Él tenía una visión, naturalmente, de que había una deidad, que habían unos dioses, y esa persona entonces fungía como médico y le enseñaba lo que sabía a quién, bueno, pues a un familiar o a una persona cercana. Y la educación médica pasó de esa manera, pues evidentemente, a un familiar. Pero luego pasamos a otra etapa. Y el caso, por ejemplo, de los griegos pusieron quizás uno de los grandes peldaños en la educación, ¿verdad? Pero previo a ello, Egipto tuvo un aporte muy interesante con las famosas Per-Anch, que eran esas famosas casas de la vida. Los chinos hicieron también importantes aportes en pasar la información que tenían a sus alumnos. Y el caso muy particular de Grecia, como decíamos, es que Grecia, pues, llevando de la mano el comportamiento del amor por el conocimiento, como se conoce a Grecia, pues aparece esa escuela de Hipócrates. Y todo eso, entonces, pues fraguó, digamos, la base, los cimientos de la educación en materia de salud. Naturalmente, todo esto debía y merecía provocar una delimitación. Y entonces, pues, en la edad media, más o menos, ahí aparecen las universidades. Y cuando aparecen las universidades, pues, evidentemente, de la mano de la iglesia, puesto que la iglesia es quien le da origen, sobre todo, a la enseñanza de la medicina. Y, finalmente, las delimitaciones, las regulaciones que digamos que hasta el siglo XXI es lo que marcaría. Eso sería un preámbulo para que veamos cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, a partir de este momento, a mí me interesa que ustedes nos digan, que nos esbocen desde sus diferentes puntos de vista, ¿qué papel juega la educación en la sociedad del día de hoy, la educación médica? De entrada, esa sería mi pregunta. No sé si por edad le corresponde a Marcos Núñez o puedo. Marcos Núñez por antigüedad en el servicio, pero bueno, en lo que él entra, que está, ¿verdad?, en el Zoom. Mira, primero,
y entrando, ¿verdad?, en la dinámica que tú has planteado, las universidades inicialmente eran las encargadas de preservar, de guardar el conocimiento, porque como bien tú explicas, el conocimiento se transmitía de persona a persona, pero no había como ningún lugar, ninguna área donde este conocimiento pudiera ser guardado, lo poco que había, y también era el lugar donde se empezó a transmitir de una manera adecuada el conocimiento, ya no solamente de una persona, sino que se reunían todos los que en aquella época se consideraban expertos, ¿verdad?, profesores, para poder impartir ese conocimiento. Obviamente la educación, antes de llegar a la educación médica, la educación juega un rol fundamental en el desarrollo de todos los países en todas las áreas, desde la formación como persona y ser hasta el conocimiento necesario para ejercer en ese aspecto. Y ya lo que tiene que ver con la educación médica, pues obviamente es un papel, tanto Robiú como Marcos son decanos actuales, están al frente de facultades de medicina y del área de la salud. Ahora mismo es un gran reto la educación médica porque yo la veo en dos partes, en toda la velocidad y desarrollo de la parte médica pura, pero al mismo tiempo toda la velocidad que se está generando en la parte didáctica y pedagógica. Quizás hace unas décadas anteriores no nos preocupábamos tanto los médicos por esa parte pedagógica, pero hoy es un rol fundamental que hay que mezclar. No solamente saber, sino saber cómo enseñar, porque al final, y es algo que ellos manejan mucho mejor que yo, ellos lo explicarán, se está buscando una estandarización del egresado y egresada de las diferentes facultades, de tal manera que la sociedad reciba un producto con un mínimo de calidad competente para el ejercicio que va a desarrollar. Bueno, doctor Marcos Núñez, veo al doctor Asjana como con mucha modestia, porque yo conociendo este cerebro, él decir que no, que ellos saben más que ustedes dos, le está echando una vaina, Marco. No, bueno, yo secundo lo que dice Jorge. Sí. Y hay una situación, o sea, la educación médica ha ido cambiando, se ha hecho más tecnológica, ya andamos por 60.000 diagnósticos y 6.000 procedimientos. El ser humano se ha ido fragmentando, ya el médico general de otrora, el médico de cabecera, se ha ido desplazando por un médico especialista. Y la relación médico-paciente, de la cual se dependía estrictamente hace muchos años para llegar a un diagnóstico presuntivo, ya se ha ido tecnificando. Otro elemento importante es que, como decía Jorge, estos jóvenes necesitan de tutores o profesores que los mantengan al tanto, conectados. O sea, hay mucha distracción. Y ya se calcula que 7 minutos es el tiempo suficiente que nosotros vamos a tener para llevar información. Por lo tanto, tenemos que dar diferentes tipos de actividades, como son reuniones en pequeños grupos, análisis de casos, etcétera, etcétera. Porque esa parte pedagógica ha cambiado. Y otro elemento también muy importante que hay que tener Marco, en cuenta. perdón. Discúlpeme que le interrumpa, porque me gustaría, previo a ese aspecto que usted está esbozando, que me ampliara un poco, y lo mismo para el doctor Miguel Robiú, quien es el decano de Ciencias de la Salud de INTEC, el papel que juega la educación médica en nuestro sistema sanitario. Esa sería quizás este tramo, antes de continuar con ese aspecto, si le parece adecuado. Bueno, el médico es un elemento, es un líder dentro del sector salud, pero como mencionó el doctor Asjana, el sector salud está compuesto por muchas personas. Entonces, el médico es una parte que integra ese equipo de salud. Y el paciente también es importante que se involucre, porque tenemos que promover lo que se llama el autocuidado. Nos llama mucho la atención cómo la diabetes y la hipertensión arterial está cada vez más aumentando en nuestros países. Y no solamente en el dominicano que reside aquí en República Dominicana,
sino se está viendo en el dominicano que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, la educación médica es fundamental porque nosotros tenemos el gran compromiso de formar líderes que puedan llevar la promoción de la salud y la prevención. Porque lo más importante debería ser que nosotros no nos enfermemos. Si esto no es posible, que hagamos un diagnóstico temprano y un seguimiento y monitoreo para evitar las complicaciones. Recordando que la principal causa de muerte, no importa dónde nos movamos, son las enfermedades cardiovasculares. Y precisamente estas enfermedades cardiovasculares están impactadas por la forma como come el ser humano y cómo se mueve. Ya lo dijo hace muchos años el maestro Hipócrates, el hombre es lo que come. Y justamente sobre esa base, doctor Miguel Robiú, nos gustaría saber qué piensa el decano de INTEC, una de las universidades más prestigiosas de la República Dominicana, respecto del papel que tiene la educación médica en el sistema sanitario. ¿Qué papel juega? Mira, buenos días de nuevo. La educación médica tiene un papel fundamental, Marco. Yo voy a ampliar un poco lo que él ya mencionó. El médico está llamado a ser el líder de un sistema de salud que tiene muchos componentes. No quiere decir que es el único, pero está llamado a ser el líder. Entonces nosotros tenemos que formar líderes, sobre todo en la parte preventiva de la salud, como lo dijo el doctor Núñez. No solamente de enfermedades infectocontagiosas como las que tenemos actualmente, dengue, chikungunya, COVID, sino de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades cardíacas crónicas. Entonces, formamos un médico integral con la finalidad de que vaya a la sociedad para prevenir enfermedades. Tenemos siempre la percepción de que el médico es un médico curativo, pero tenemos que tener en cuenta que lo más importante es prevenir. Tenemos que crear médicos preventivos, no solamente para nuestro sistema, sino, como dijo el doctor Núñez, un médico global. Ya la medicina se ha globalizado. Estamos hablando de la salud global, donde también intervienen los veterinarios. Porque y el mismo hecho, disculpe doctor que le interrumpa, que el médico que se forma hoy aquí en la República Dominicana tiene la misma bibliografía que el que está en Taipei. Eso te iba a decir, ampliando esa información anteriormente. Tú comenzaste con tu comentario, recién yo llegué, de que el conocimiento se transmitía de persona en persona. Después hubo grandes bibliotecas, como la Biblioteca de Alejandría, donde se guardaban esos grandes pergaminos. Se fue concentrando en las escuelas de medicina, donde de manera ya formal se transmitía el conocimiento. En la actualidad no es así. En la actualidad tenemos conocimientos que están en las redes sociales, conocimientos que son enfocados hacia la salud, conocimientos que tienen plataformas, hay plataformas que existen enfocadas en esos procesos médicos, que son plataformas limitadas al personal de la salud, que no están abiertas al público general. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, ya el conocimiento médico que se genera en China nos llega a nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo pasa el que se genera en Estados Unidos, lo que se genera en Sudamérica. O sea, nosotros estamos al día a día. Hay plataformas que antes de publicar un artículo en una revista especializada, si tú estás suscrito a ella, te llega. Entonces, a la vuelta de un clic. A la vuelta de un clic. Sí. Y la revista la van a publicar en 2 meses, pero ya tú tienes ese artículo. Así es. Un Fisterra, como se le llama. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, doctor Robiú, Miguel Robiú Krawinkel, decano de una universidad puntera, de élite, académica. Cuando digo de élite académica, pero también ahí hay que financiarla, claro está, porque óyeme, contar con un profesional de nivel no sale, tiene su costo. Marcos, doctor Jorge Asjana, ¿cómo impacta la parte social, económica en la formación de los recursos humanos en salud?
Usted, perdón, para la gente que están sintonizando viendo en este momento, estamos conversando con el doctor Jorge Asjana, pasado director de la Escuela de Morfológica, pasado decano, pasado vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y solamente le falta Marcos, Robiú, Lizania, Pueblo, ser el rector de la universidad, porque ha pasado por todo el proceso, pero un hombre que está jefe de servicio de cirugía del Padre Villini. Entonces, me gustaría que ustedes nos dijeran cómo impacta el tener recursos, porque no es lo mismo estar en Harvard que estar en la UAS, que estar en INTEC, que estar en UNIBE. O sea, un poco eso, doctor Jorge Asjana. Bueno, la formación médica, como todas las formaciones, obviamente va a involucrar recursos. Recursos económicos que pueden venir de diferentes lugares, pero que son indispensables para una formación de calidad. Ya lo decía Robiú, ya lo decía Marcos, o sea, el conocimiento, al igual que las enfermedades, van a una velocidad inimaginable. Y obviamente, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, los libros se traducían cada 5 años, el conocimiento estaba en el cerebro de los profesores y profesoras y todo llevaba un ritmo. A veces había enfermedades que nunca llegaban a la República Dominicana porque no se viajaba tanto ni había tanta conexión entre los países, pero todo eso en 30 o 40 años ha cambiado totalmente y como se ha estado explicando para el público que nos escucha y nos ve, que no son médicos la mayoría, ¿verdad? Todo eso ha alterado lo que es la formación en la educación médica. Y así como están los sistemas de salud, así impactan sobre la formación médica. Y ya lo venimos hablando, o sea, nosotros tenemos mucha debilidad en promoción de salud, tenemos mucha debilidad en prevención de salud y obviamente, como decía Robiú, a veces creemos que los médicos nada más somos curativos, pero todo eso es parte de un liderazgo que tiene un costo operacional. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues el costo está cubierto. A veces la gente cree que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la más barata, pero está cubierto el costo por los impuestos que nos descuentan a nosotros a través obviamente del presupuesto de la República Dominicana y eso garantiza que nuestros estudiantes aún no tengan los recursos económicos, tengan las condiciones para ser egresados y egresadas como profesionales de la salud exitosos. Así es. Entonces, en el mismo tenor, Marcos, ¿qué papel juega? ¿Estás de acuerdo con el doctor Asjana? ¿Tiene alguna disidencia o tu propia versión de cómo formar los recursos humanos en salud, médico, enfermera, odontólogo, con los recursos económicos muchas veces limitados, en fin? Mira, nosotros somos un ejemplo vivo de haber sido entrenados en situaciones de mucha limitación. ¿Por qué dices eso? Nosotros hicimos cirugía general en el año 84-88 en un hospital que hacía el 5% de las operaciones del país, el Hospital Luis Aybar. Y nosotros, nuestro buque insignia era la historia clínica y el examen físico. Teníamos limitaciones de recursos en términos de hacer imágenes, en términos de hacer algunos procedimientos, inclusive laboratorio. Y nosotros aprendimos, y yo creo que esa es la clave del médico, no importa ver la época, aprendimos, como decíamos Coso Cuello, a identificar el diagnóstico del paciente leyéndolo en la frente, en base a la historia y el examen físico. Sin duda, hoy en día, los recursos que tenemos a mano en términos de biología molecular para el laboratorio, la medicina de precisión, la calidad de las imágenes, los recursos de las endoscopías, sin duda nos hace llegar a un diagnóstico cercano al 99%, porque siempre hay que dejar un porcentaje. Tú ves, no tenemos, aún con toda la tecnología del mundo, la capacidad a veces de llegar al 100%. Sin duda, los recursos tecnológicos, los recursos económicos facilitan, ¿verdad? Ayudan, pero no son necesariamente indispensables. Y yo creo que es importante que no importa la generación que nosotros entrenemos, la base fundamental de la educación médica debe ser el paciente, la persona y la comunidad, porque precisamente es de la comunidad
que la persona se enferma. Entonces hay que conocer qué sucede en esa comunidad, cómo come la comunidad, cuál es. El 40% de los problemas de salud tiene que ver con la parte socioeconómica de la persona. Entonces, tenemos mucha data, está el Big Data. Nosotros tenemos la posibilidad de muchos de esos datos acumularlos y colocarlos en una computadora y facilitar. Pero en el fondo, cuando yo voy a indicar una resonancia magnética o una tomografía, en el caso del doctor Robiu, de las rodillas, va a depender mucho del examen clínico de este paciente y de su historia. O sea que toda esa tecnología que nos va a apoyar a nosotros y que obviamente son recursos económicos que hay que tener a disposición, van a depender eminentemente de cuál es el diagnóstico presuntivo que se tiene. Y eso se obtiene escuchando al paciente y examinándolo. Así es. Robiu quería hacer una precisión antes de irnos a la pausa. Mira, realmente lo que menciona Marcos ahí me da la razón un poco en lo que él mencionó. Nosotros tenemos que formar a nuestros jóvenes, como él dice, en la anamnesis, evaluación del paciente, escuchar al paciente, examinar al paciente para poder llegar a un posible diagnóstico y apoyarnos de esos recursos que necesitamos. Los recursos son importantes, sí, los necesitamos, porque es un método ya de apoyo para el diagnóstico. Oiga bien, de apoyo. No es el método de diagnóstico, no es el único método, es una sinergia. Yo entreno a mis jóvenes a que tengan un buen historial, buen examen físico y para que tengan el criterio, o mejor dicho, la capacidad crítica para saber qué estudio tecnológico indicar para tener una mejor precisión diagnóstica o apoyar el posible diagnóstico que él encontró durante su examen físico. O sea, es una sinergia. Ahora, una combinación. Una combinación donde nosotros formamos ese recurso humano para que tenga ese conocimiento crítico y poder aplicarlo de una manera precisa y no hacer como, y disculpen esta crítica que no estoy haciendo como médico, llega un paciente y tú le indicas una cantidad de laboratorios, 3 estudios de imágenes. Y no le preguntaste ni siquiera qué trabaja. Y no le preguntaste, ni siquiera lo miraste a la cara. O sea, claro, es ahí donde nosotros tenemos que tener ese recurso y utilizarlo de manera precisa para poder optimizar ese recurso tecnológico y económico que se va a invertir en ese. Bueno, señores, hemos llegado entonces a este bloque. Nos vamos a una pausa. Hoy conversamos con el doctor Jorge Asjana, el doctor Marcos Núñez y el doctor Miguel Robiu, todos educadores, es decano, es vicerrectores, decanos actuales, y ustedes entonces están escuchando la versión de ellos, de lo que necesitamos para tener un sistema de salud con una educación médica adecuada. En eso vamos a entrar en este próximo segmento.